3 meses de cuarentena y hay gente que todavía no aprendió a descargar por torrent. Nos merecemos todo lo que nos pasa. Todo. ¿Qué tal? Me agarran acá, cuarenteneando. ¿Cómo les va? Año 2000, en algunos afiches de películas empezaron a aparecer críticas de un tal David Manning. Un tipo que supuestamente, y por la poca información que se tenía de él, trabajaba para el Richfield Press, o algo así. Primero su nombre apareció en la película El Patriota, que se estrenó en junio del año 2000. Salió la crítica de él ahí arriba, David Manning, esta película es una locura, etcétera, etcétera. La gente confió, fue a verla, le gustó, perfecto. Y de ahí en adelante empezó a repetirse y el nombre David Manning aparecía en afiches de un montón de películas. Como en Destino de Caballero, donde mencionaba que Heath Ledger era la nueva promesa y que iba a romper absolutamente todo, y en ese entonces la verdad que el actor no era tan conocido como lo fue después. O en The Animal, donde aseguraba que la película iba a ganar un Oscar y que era otro golazo de los directores. Y así en un montón de películas más, pero oh casualidad, todas esas películas eran de la compañía Sony. Y con cada película que se iba estrenando, la crítica de David tenía más y más importancia porque aparecía arriba de todo en el afiche. Hasta que en 2011, un periodista que estaba haciendo un informe sobre justamente el trabajo de los críticos de cine, se contacta con el diario donde supuestamente trabajaba David, y el diario le dice, ¿David quién? Pero en inglés, por supuesto. ¿David who? Y el diario le dice a este periodista que no conocían a ese tipo y es más, que ni siquiera existía y no tenían ningún registro de él. Al poco tiempo, este periodista llamado John Horn larga un artículo donde explica que este crítico de cine, David Berg es de otra historia innecesaria. David Berg es el de la secta. Al poco tiempo, este periodista llamado John Horn larga un artículo donde explica que el crítico David Manning no existía. Y lo peor es que al poco tiempo sale otro artículo donde denunciaban que Sony le pagaba a empleados para que después de cada estreno de una película salgan a decir maravillas de esa película cuando estaban las cámaras filmando y te preguntan qué te pareció la película, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando salen a la luz esos informes, Sony se llamó al silencio y no dijo nada de nada. Pero al poco tiempo, por la presión social y todo lo que se estaba diciendo, lanzan un comunicado diciendo que toda esa movida de inventar a un crítico que no existía y cosas similares fue obra de un solo ejecutivo y que iban a investigar para tomar todas las medidas correspondientes. Pero era muy tarde porque dos espectadores decidieron iniciar una demanda colectiva en nombre de todos los ciudadanos que fueron a ver una película a raíz de esa publicidad engañosa y a raíz de esas palabras de este crítico inexistente. Esa pareja se sintió estafada porque fue a ver Destino de Caballero en base a las críticas de David y la película no les gustó para nada. La demanda escaló y encima era medio mediática, pero la defensa de Sony se resguardó diciendo que esas críticas inventadas estaban amparadas por la libertad de expresión. Y el juzgado le dijo, no, porque eso es una estrategia con fines comerciales. Es decir, podés ganar plata en base a esa opinión que estás inventando. Pero todo en inglés, por supuesto. Oh, no, because that's a strategy with commercial fin, and you can earn cash with that. Y como resultado de todo este juicio, Sony tuvo que indemnizar con $5, es decir, con el valor de la entrada, a cada espectador que se haya sentido engañado por ir a ver una película confiando en las críticas de David. Y ahí no terminan los bardos con Sony, porque en 2016 Corea del Norte hackea la base de datos de Sony y difunde todos los PowerPoints con las estrategias comerciales que la empresa tenía para publicitar sus películas. Y había estrategias muy pensadas, como por ejemplo que para promocionar Los Pitufos tenía que haber mucho azul y que para promocionar Spider-Man tenían que hacer stickers. Y no solo eso, sino que encima los PowerPoints estaban escritos con Comic Sans. Shame on you, Sony Entertainment. Pero en fin, retomando con la historia anterior, este incidente demostró la importancia que se le daba a las opiniones de los críticos y cómo decidíamos qué ver en base a lo que escribía un señor en un afiche. Hoy en día, por supuesto que eso cambió rotundamente, ya no se le da tanta importancia a la opinión de los críticos, al menos en el mundo del cine, por el simple hecho de que tenés youtubers que hacen reviews, tenés tuiteros que de repente son expertos en absolutamente todo y pueden comentar todo. Básicamente todos pasamos a ser críticos de absolutamente todo y podemos inflar algo y hacerlo glorioso o hundirlo hasta lo más profundo del olvido. Prácticamente todos nos convertimos en David Manning. Nos reencontramos en el próximo video. Mirá qué reflexión profunda que te tiré al final. Hasta luego. Chau, chau. Like, comentar, suscribirse, campanita. Hasta luego.